Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases del curso de programación lógica y funcional. Y para ver el siguiente tema tenemos que hacer un mini repaso de lo que ya hemos visto. Para empezar, un grapper, recordemos que un grapper es cuando tenemos una función general. Las funciones generales se distinguen porque tienen varios parámetros. Y luego tenemos varias funciones especializadas, que lo que hacen es dar por defecto uno o más de los parámetros de la función general y terminan llamando a la función general. Como su nombre lo menciona, envuelven a la función general con ciertos parámetros. Entonces, nada más resumiendo, cuando hay grappers hay una función general, tiene más parámetros. Sus grappers propiamente son las funciones especializadas, las cuales ya colocan ciertos parámetros a la función general, ¿vale? Así que una función general puede ser cualquiera, pero los grappers son aquellas funciones que llaman a la función general con ciertos parámetros por defecto. Siempre tienen esta característica de que van a terminar llamando a la función general. Ahora, entre las funciones de orden superior, recordemos que tener una función de orden superior simplemente es una función que dentro tiene a otra función. La primera tiene un orden más alto que la que está adentro, que tiene un orden más bajo. Y puedo tener cuantas yo funciones necesite a el nivel que yo necesite. Dentro de esas existe el concepto de closure. Un closure es una función de orden superior, la cual tiene varias pequeñas funciones de un nivel más bajo, obviamente, y que tras una condición, la función de orden superior decide qué función de las más pequeñas debe retornar. Entonces, en un closure, recordemos que tenemos una función de orden superior, tenemos una o varias funciones, las cuales, tras de algún proceso, serán retornadas por la función de orden superior. Otra característica es que a menudo los parámetros o definiciones de variables de la función de orden superior afectan o modifican el comportamiento de las funciones de orden inferior. De tal manera que según el valor que yo dé esta n, también voy a cambiar el valor que puede retornar mi función de un nivel más abajo o de un orden más bajo. Por ejemplo, aquí tenemos un descuento y según el día, mis funciones de un orden inferior piden un total y según ese día se aplica el valor correspondiente al descuento. De alguna manera, la variable de día siempre afecta el comportamiento de qué función se va a retornar, o a veces a la misma función. Son los dos ejemplos en los que podemos mostrar un closure. Ahora, ¿qué es una función parcial? Una función parcial es la unión entre un closure y un grapper. ¿Eso qué significa? Que voy a tener una función general como en los grappers y también voy a tener una función que va a envolver a esa función general, pero esa función que envuelve va a ser un closure como tal. ¿Y esto cómo se aplica? Vamos a hacer un ejemplo. Para eso voy a tomar un ejemplo de física del movimiento rectilíneo uniforme, que es la función de posición, o la fórmula para calcular la posición. Tenemos que la posición está dada por una posición inicial más la velocidad por el tiempo. Si lo notamos, tenemos tres variables: la posición inicial, la velocidad y el tiempo. Entonces vamos a escribir esa función. Def posición. Voy a pedir x0, voy a pedir la velocidad, voy a pedir el tiempo. Ahora, esta función simplemente me debe de retornar a x0 más, voy a colocar un paréntesis, la velocidad por el tiempo. Y esta sería mi función general. Tiene tres variables.
Ahora, si fuera nada más un simple grapper, un grapper común y corriente, aquí podríamos definir posición 10, por ejemplo, que empiece 10 metros. Y aquí lo que voy a pedir nada más es la velocidad y el tiempo. Colocaría el 10. Y retornaría posición con parámetros de 10. La velocidad pasa tal cual y el tiempo pasa tal cual. Este es un grapper común y corriente. ¿Vale? Entonces tengo aquí la función general y aquí ya tengo el grapper. Pero un grapper no es una función de orden superior y tampoco ciertamente es un closure. ¿Y cómo lo convertimos este grapper o cómo convertimos esto en una función parcial para hacer esta unión entre el grapper y el closure? Bien, para hacer la unión del grapper y el closure se va a un límite un poquito más alto. Bueno, voy a dejar esta aquí como ejemplo de grapper. Y aquí voy a escribir ahora sí la parcial. Voy a definir P posición. A ver, yo lo estoy escribiendo así y ni siquiera sé si lo estoy escribiendo correctamente. SC, sí, ok. Posición. Ahora, la primera característica que va a tener una función parcial es que me va a pedir el primer parámetro de la función general en la función de orden superior más alto, o la función de un orden más alta. En este caso sería esta. Ahora, dentro voy a pedir o voy a crear una función de un orden más bajo, def, la cual va a ser el siguiente paso para pedir el segundo parámetro. Entonces, P paso, y que voy a pedir en el segundo parámetro según mi función general. La que toca pedir es la V. Le pido V. Y luego dentro de esto tengo que volver a crear otra función de un orden obviamente más inferior, pero para el último parámetro. Si se fijan, tengo que crear una función dentro de otra función por cada parámetro que yo tenga en mi función general. Def P. Aquí vamos a colocarle paso bel. Y aquí es P paso temp o tiempo. Y ahí tenemos a T. Y ahora, en esta última función vamos a colocar el return y vamos a mandar a llamar a la función general con cada uno de los parámetros. X0, V y con T. Ahora, este es para la que tenga el nivel más bajo de todas mis funciones. Subo un nivel y tengo que retornar la función de orden bajo, en este caso paso tiempo. PP paso tiempo. Bajo otro nivel y de nuevo tengo que retornar la función del nivel más bajo inmediato. PP paso bel. Entonces la función que tiene el orden más bajo de toda mi cadena de funciones, que es esta, va a mandar a llamar a la general. Su padre, por así decirlo, de esta función, que es paso bel, va a retornar a la función que tiene como hija, paso tiempo. Y a su vez, el padre de paso bel, que en este caso es P posición o la parcial a posición, debe de retornarme P paso bel, en ese orden. Y esto es a lo que llamamos una función parcial. Ahora, ¿cómo se ejecuta esto? Imaginemos que voy a calcular, hacer un programa que haga este cálculo.
Entonces voy a colocar un poco de texto para que podamos entender el contexto. Voy a colocar un print. Vamos a colocar bienvenido a este programa que calcula posición. Ahora voy a necesitar cada uno de los parámetros, entonces voy a colocar una variable para cada uno de ellos. Voy a definir a x solita. Vamos a colocarle otro nombre, bx0 va a ser igual. Estoy en Python 3, voy a tener que usar un input de esta manera. Y voy a pedirle al usuario el valor de la posición inicial. Dame el valor de la posición inicial. Esto va a tener que ser de tipo flotante. Vamos a colocar un float. ¿Y si era float? Creo que sí. Y ahí ya estamos guardando en v0 la posición inicial. Luego voy a pedir ahora la velocidad inicial. De la velocidad de Bell. Pero antes de pedirlo, aquí yo ya tengo el valor de la posición inicial. Resulta que yo puedo empezar a hacer mi parcialización, ejecutar mi función parcial desde el momento en que yo tengo el primer valor. Así que yo aquí puedo mandar a llamar a la función parcial. ¿Cómo lo hacemos? Voy a colocar una f de función. Vamos a colocarle función parcial 0 y va a mandar a llamar a p posición, y de parámetro le voy a pasar la velocidad inicial. Ahora tengo en la variable fp0 función parcial 0 la función que ya tiene almacenada dentro de sí a la velocidad, a la posición inicial para este problema. Ahora voy a pedir el valor de velocidad, lo tengo en esta variable. Como yo ya tengo disponible esta variable, eso me permite llamar a la última función parcial, pero con el parámetro de la velocidad. Entonces hasta aquí tenía fp0 donde yo ya guardé el valor de la posición inicial, y acá tengo en fp1, es mi primer nivel, el valor de la velocidad. Entonces ahora lo que me toca es pedir el valor del tiempo. Tiempo, y ya que tengo este valor ya puedo mandar a llamar a la última función, que sería la de paso tiempo. En este caso el resultado va a ser igual a fp1 con parámetro de vtm. Y ya nada más me falta imprimir el resultado. Coloco print. El resultado es, y coloco R. Vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a ejecutarlo. Dame la posición inicial. Voy a darle 10.
a una velocidad de 10 metros sobre segundo por un segundo. El resultado es 20. Tiene lógica, ¿no? Si yo tengo si estoy en una posición de 10 metros, voy a una velocidad de 10 metros sobre segundo y solo recorro un segundo, pues solo recorrí 10 metros. 10 más 10 son 20. Para corroborar que el resultado sea correcto, puedo volver a mandar a llamar el resultado, pero ahora con la función general, que en este caso es posición. Y dentro voy a pasarle las mismas variables, v x0, v e y vtm. Lo vuelvo a ejecutar. Le colocamos de nuevo los valores. Valor inicial son 10, a una velocidad de 10 pasa un segundo y el resultado sigue siendo 20. Demostrando que esta composición, o que esta construcción de funciones es equivalente a esta. Bien, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo para qué hacemos esto? ¿Por qué yo tengo que ir capturando cada uno de los parámetros para al final retornar la función general? ¿No sería más fácil esperarme a la función general y ya? Pues para este ejemplo específicamente sí, pero resulta que hay aplicaciones donde es ideal o es necesario retrasar la ejecución de una función hasta que todos los datos lleguen. Y lo mejor para no perder esos datos es guardarlos dentro de una misma función. ¿A qué me refiero? Hay por ejemplo en Python un framework que se llama Kivy, que para poder colocarle una función a un botón, porque en este framework ustedes pueden colocarle, es de interfaz gráfica, pueden colocarle código para las ventanas, para los botones, para texto, etc. Pero para colocarle a un botón necesitas pasarle una función que reconozca en qué botón está automáticamente. Y resulta que desde el código no lo puedes hacer. Entonces lo que tienes que hacer es hacer una función parcial donde le pases como parámetro el botón, te retorna una función y esa segunda función ya se lo pasas al manejador de eventos para que lo asocie correctamente a ese botón. Entonces sí hay aplicaciones de este tipo de construcciones. Tan es así que de hecho Python sí incluye una biblioteca que se llama Partial. ¿Por qué no vemos Partial? Porque necesito que aprendan el cómo hacer esas funciones parciales ustedes solitos. La biblioteca Partial ya hace este trabajo por ustedes, pero nunca está de más. Y no en todos los lenguajes está disponible. Ahora, esto también tiene una ventaja. En realidad, cuando yo llego a esta línea, tengo una función con la posición anclada y acá tengo una función con la posición y velocidad ancladas. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagínense, bueno, ahorita es un ejemplo de velocidades, pero imagínense que tengo que calcular la la posición de varios objetos en diferentes tiempos. Ustedes dirán, pues nada más hay que cambiar el tiempo. Sí, pero la ventaja es que yo puedo volver a ocupar fp1 con diferentes parámetros. Por ejemplo, voy a colocar un print. Voy a decir al tiempo 0 y dentro voy a mandar llamar a fp1, que es la función que ya tiene anclada la posición y la velocidad, y le voy a dar un tiempo 0. Luego más adelante quiero el valor al tiempo 10, entonces aquí le cambio 10. Luego más adelante quiero el valor al tiempo 20, entonces aquí le coloco 20. Si yo ejecuto esto, ya colocamos los datos, bueno, porque tengo ya ahí datos, entonces de nuevo son 10, 10,
lista con 1, voy a notar que la misma función nada más le he variado un parámetro y los demás datos ya se quedaron como están, y están estáticos. Esto también tiene una ventaja cuando yo quiero sacar los resultados de una lista a través de la ejecución de una función o la transformación de una función. Es decir, yo puedo tomar esta función, pasársele una lista que se ejecute sobre toda la lista, y como la lista nada más tiene un elemento, va a aplicar con los parámetros que ya tenía previamente guardados. Hay algunos contextos donde generar este tipo de construcciones nos va a dar ciertas ventajas. De hecho, va a tener ventajas en un tema más adelante cuando abordemos el tema de la construcción de listas, que eso viene de esta semana que viene a la que sigue. Y ahí podremos aplicar este tipo de funciones. Bien, básicamente esa es una función parcial. Características: debe de haber una función general como los wrappers. Y la función parcial se crea a través de generar un closure para cada uno de los parámetros de la función y retornando la función general en su último paso. Eventualmente para ese closure hay que retornar todas las funciones que sean necesarias para ir anclando cada uno de los valores. Sé que es una definición un poco compleja porque es la unión de un wrapper con un closure, pero básicamente es eso: tener una función general y una serie de funciones de diferentes orden, donde voy capturando cada uno de los parámetros para al final llamar a la función general. Y ahí está. Esto es una función parcial. Ahora, las funciones parciales tienen una hermana que, si bien nació de una forma completamente diferente, se parece mucho. Y en la ejecución es igual, pero en su definición es diferente. Vamos a ver a las funciones currificadas. Se le llaman funciones currificadas porque las inventó, si mi memoria no me falla, Haskell Curry. Vamos a ver. Haskell Curry. De hecho, hay un lenguaje de programación que lleva su nombre, y la currificación es a un tipo de funciones que él definió, muy populares en programación funcional. Bien. Hay varias diferencias con respecto a la parcialización, aunque se van a aparecer. ¿En qué se van a aparecer? Yo voy a tomar mi función parcial, ¿sale? Y la voy a pegar acá. Vamos a currificar la función. Ahora, no necesariamente tienen que partir de la función parcial, pueden hacerlo desde una función general, pero para este caso es un poco más sencillo partir de la función parcial. Lo primero es que, al igual que en la función parcial, deben de pedir cada uno de los parámetros dentro de la función, pero al final no van a mandar a llamar a ninguna función general. La segunda regla que tiene la currificación es que en el momento en que ustedes tengan valores suficientes para hacer una operación, tienen que realizarla. Entonces, por ejemplo, yo veo que lo primero que debo de realizar es tomar el valor de la posición y luego sumarlo por la velocidad, por el tiempo. Entonces, en ese sentido, voy a tomar aquí que esta, que es la posición, y hasta aquí tengo, digamos, la velocidad por el tiempo. ¿Qué operación puedo realizar en este momento? La velocidad por el tiempo. No puedo hacer la suma porque para la suma tengo que multiplicar primero velocidad por el tiempo. Entonces lo que hago es elegir una temporal o crear una variable temporal donde voy a guardar el resultado de la operación, v por t, para retornar ahora sí x0
más mi temporal. Esto ya es una función corrificada. Ahora, puedo escribirlo así o también puedo quitarle el TMP y colocarlo directamente acá. De esa manera. Y también es una función corrificada. Pero el detalle que tiene de colocarlo así es que no es una función corrificada óptima. La idea para la optimización, retomando el punto que les mencionaba hace un momento, es que en cuanto puedan hacer operaciones, deben de realizarlas. Y entonces, ¿cómo podemos optimizarla? Para poder optimizarla, para empezar, no debo de pedir primero la posición. ¿Por qué? Porque teniendo la posición no puedo hacer nada hasta que tenga la velocidad por el tiempo. Sin embargo, si yo tengo primero la velocidad por el tiempo, después sí puedo realizar la suma con la posición. Con la posición inicial. Entonces, voy a crear una segunda versión de esta corrificación. Para eso vamos a colocarle aquí una C de corrificación. Y vamos a hacer una más óptima. Esta le vamos a colocar 1 y esta le vamos a colocar 2. Entonces, lo primero es que nos voy a pedir la posición. Voy a colocar la velocidad. Y aquí voy a pedir el tiempo. Y al final voy a pedir la posición. Para que quede lo más óptimo posible. Eso me va a obligar a cambiar algunas cosas. Paso temp. Paso pos. Y significa que en este momento, en la definición de la segunda función, paso tiemp, yo ya puedo realizar una operación. TMP es igual a la velocidad por el tiempo. Y acá en el return, lo único que tengo que hacer es sumarle a la posición inicial más TMP. Esta es una corrificación óptima. ¿Por qué? Porque en cuanto tiene valores empieza a hacer operaciones. Y esta es una corrificación no tan óptima. ¿Por qué? Porque incluso hasta el final tiene que hacer las operaciones. Pero ambas son corrificaciones. La enorme y gran diferencia es que jamás se va a mandar a llamar a ninguna función general. Las operaciones se tienen que realizar dentro de las mismas funciones corrificadas. Ahora, ¿cómo se ejecuta esto? Pues la primera se ejecuta básicamente igual. Voy a tomar esto que tengo aquí. Y aquí no voy a mandar a llamar a posición, a la parcial de la posición, sino a la corrificación de la posición 1. Y todo lo demás queda exactamente igual. Voy a ejecutar con la no optimizada para que vean cómo funciona. Entonces lo ejecuto y vamos a colocar posición inicial son 10. La velocidad va a ser de 10 y el tiempo va a ser de 1. El resultado es 20. Funciona perfectamente. Ahora vamos a hacer la prueba con la segunda. Aquí, ojo, el orden con la segunda sí importa. De hecho, vamos a hacerlo en los dos. Colocar aquí versión 1 y acá va a ser la versión 2. En la versión 2, otra vez, perdón. La versión 2 me está obligando a primero pedir la velocidad. Entonces aquí va a ser versión 2. Pero voy a pedir la velocidad. Entonces esta línea de aquí la vamos a cortar y la vamos a pegar aquí. Y esta línea de acá la vamos a cortar y la vamos a pegar acá. Y aquí sería posición inicial, ahí está bien.
y aquí es la velocidad y aquí es la posición. Entonces primero pido la velocidad, mientras también tengo que mover esta todavía no está bien. Pegamos hasta acá, esta va acá, esta va aquí. Estoy reordenando las variables, no estoy haciendo ninguna otra cosa rara. Y al final pide la posición. Entonces primero me pide la velocidad, la tengo en BE y se la paso a la función corrificada 2, la que está optimizada. Y luego voy a pedir el tiempo y le paso a FP0 el tiempo. Luego pido el valor de la posición y le paso a FP1 la posición. Y el resultado tiene que ser R. Vamos a ejecutarlo otra vez, los dos, para que veamos cómo funciona. Entonces de nuevo tenemos que son 10 y 1, y esa es la primera parte. Vamos a la versión 2, colocamos 10 y ahí tuvimos un error. Ya, mi error es en cómo estoy retornando las funciones. Ok, esta de aquí no retorna nada más que el resultado, pero esta de aquí retorna esta. Paso pos. Esta de acá debe de retornar a paso tien. Retomando que la última debe de hacer las operaciones. Luego su padre tiene que retornar a la última, o a su hija en este caso. Luego el padre de esa debe de retornar a su hijo inmediato, que es este. Entonces ejecutamos y de nuevo posición de 10, velocidad de 10, un segundo. De nuevo, aquí voy a darle velocidad de 10, tiempo de 1 y posición de 10. Y el resultado es exactamente el mismo. Y estas son funciones corrificadas, mientras que estas son funciones parciales. Se parecen, en la ejecución pueden terminar exactamente igual, pero en su definición son completamente diferentes. Bien, este es un tema bastante enredoso, así que le vamos a dejar hasta aquí para ya no meterles más conceptos y para que no les dé chorrera mental. Sin más por el momento, hasta luego.